Planeta Tierra, 4.500 millones de años atrás. No existía el agua, ni la vida, ni el futuro. Una serie de desastres convirtieron a esta Tierra muerta en un planeta azul, con montañas cubiertas de hielo, selvas exuberantes y cañones serpenteantes. Es una historia de 4.500 millones de años de construcción y comienza con una explosión. Hace 4.500 millones de años, algo sucedió con nuestro mundo que lo cambiaría para siempre. Un planeta del tamaño de Marte chocó contra el nuestro y ambos se fundieron en uno. La colisión puso en marcha el motor que cambiaría nuestro planeta, transformando una Tierra desolada en el planeta verde que todos conocemos hoy. Descubrimos cosas nuevas sobre nuestro planeta todos los días. Y este no es el tipo de geología que puede estudiarse en un laboratorio. Para comprenderla, se necesita una nueva clase de científicos. Científicos dispuestos a todo por conseguir respuestas. Para develar la historia de la Tierra, deben vivirla. Descubrieron que ola tras ola de catástrofes y violencia descomunal se combinarían para crear el mundo que hoy conocemos. Este tranquilo planeta azul se forjó con el Armagedón. Hace 4.500 millones de años, la Tierra era un infierno volcánico. Los gases de este caos formaron una atmósfera primitiva. El hidrógeno se combinó con el oxígeno en esta atmósfera y se creó el agua, que finalmente cubriría el planeta. Pero no había tierra en los enormes mares de nuestro incipiente planeta. Solo agua, teñida de verde por el hierro que emanaba del centro de la Tierra. Entonces, ¿cómo surgió la Tierra? La respuesta no está en la superficie, sino en las profundidades del corazón del planeta. El mundo que conocemos hoy flota sobre un mar de roca fundida llamado magma, que bulle bajo nuestros pies. Porque hace 4.500 millones de años, cuando los dos mundos chocaron, se fundieron para crear un planeta tan grande que las presiones extremas derritieron su interior. El resultado fue la lava, roca sometida a tan altas temperaturas que se convierte en líquido. Esta es la esencia que creó al mundo. Los océanos de nuestro primitivo planeta, donde la corteza era de solo 5 kilómetros de profundidad, la lava ascendió a la superficie a través de zonas débiles, denominadas puntos calientes, esparcidas por todo el planeta. Mar adentro, en Hawái, el geólogo Lloyd French aún es hoy testigo de esto. Observa un proceso que se desarrolla desde hace más de 4.500 millones de años. Este es el nacimiento de una isla. Eso que están viendo en este momento es roca fundida. No es como una chimenea con leña. Esto es roca que está ardiendo. El magma líquido del centro del planeta busca atravesar la corteza terrestre. Y cuando la lava toca el agua, se solidifica. ¿Ven cómo se solidifica al tocar el agua?
Empieza a centímetros, después a metros, y en un abrir y cerrar de ojos tenemos una isla nueva entera. A medida que más lava se acumula encima de la corteza endurecida, tierra nueva emerge del mar. Y así nace una isla. Hace 4.500 millones de años, nuestro planeta era un mundo de islas volcánicas, emergiendo de un mar verde dañino. Pero esa es solo la mitad de la historia. Para convertir las islas en continentes, se necesita una fuerza aún más imparable que la lava. Toda la superficie del mundo está formada por placas tectónicas. Fragmentos de la corteza terrestre que se dispersaron desde puntos calientes del suelo marítimo y se desplazan sobre el magma dentro de la Tierra. Sus límites están marcados por una intensa actividad volcánica. Porque cuando las placas colisionan, se desata un infierno. Una placa al arremeter por debajo de la otra eleva la corteza, formando una gigantesca cadena montañosa y creando masa continental de un infierno de actividad volcánica. Esta actividad se denomina deriva continental y es la fuerza que construye el mundo. Miles de millones de años, la deriva continental construyó masas terrestres cada vez más inmensas. Hasta que 1.800 millones de años atrás, una gigantesca colisión creó las condiciones que revolucionarían la vida sobre el planeta. El aventurero Will Gadd llegó al Gran Cañón, donde el geólogo Carl Karlström le mostrará pruebas de este suceso. En el fondo del cañón existe una capa de roca de más de 2.000 millones de años. Es una pieza clave en la historia de la Tierra, porque exhibe las marcas de una colisión continental. Mira esto, es fantástico. Las capas y estas bandas aquí son asombrosas. Es roca metamórfica. ¿Y qué son estas bandas? Sí, imagina las fuerzas cuando dos continentes chocan. Aquí tienes las pruebas. Mira cómo corren estas pequeñas bandas. Nos indican que estas rocas se formaron por una tremenda presión, por una colisión de placas tectónicas hace millones de años. Esta roca es de las más antiguas del Gran Cañón. Esta roca marca el momento en que se creó un continente. Hace 1.800 millones de años, un pequeño grupo de islas prehistóricas se interpuso en el camino de una gigantesca masa terrestre. Esa masa terrestre, un día, se convertiría en América. Avanzó sobre las islas, aplastándolas y destruyéndolas en una caldera de fuego que las fundió, convirtiendo todo en un enorme continente. El primer supercontinente del mundo, Rodinia. La línea costera de Rodinia albergaba el vivero que hizo posible que la vida surgiera. En sus aguas poco profundas, organismos de una sola célula se combinaron para formar algas primitivas que convertirían la luz del sol en oxígeno. Y el oxígeno creó las condiciones para el próximo gran paso: la vida animal. La vida tenía 1.500 millones de años para florecer. Pero otro desastre mundial se aproximaba y mataría a casi todas las criaturas del planeta.
Hace 300 millones de años, el mundo rebosaba de vida. Pero la vida es algo muy frágil. No se necesita demasiado para acabar con ella. Estaban por producirse una serie de hechos que casi la llevan a la extinción. El aventurero Will Gadd y el geólogo Matt Ganch viajan al límite del Sahara para buscar indicios de ese suceso. El Sahara puede parecernos enorme, pero en términos geológicos es muy pequeño. ¿En serio quieres esa roca? Quiero algo concluyente. Porque lo que Matt busca data de una época en la que el Sahara era mucho, mucho más grande. ¡La tengo, Matt! ¡Una roca! ¡Cuidado! Buen trabajo. Oh, es genial. ¿Sí? Es justo lo que necesitaba. La roca demuestra que un desierto existió en este lugar hace unos 250 millones de años, pero nos revela una historia aún más increíble. Este desierto no era el Sahara que hoy conocemos. Esto viene de un desierto antiguo, del antepasado del Sahara. De hecho, tengo otro miembro de la familia aquí. Esta roca es del Reino Unido. ¿De Inglaterra? Más al norte. Y es del mismo desierto que esta roca. Las rocas del Sahara y de Inglaterra provienen del mismo lecho de arenisca, que recorre ambos países. Una sola cosa podría crear un desierto que abarque dos continentes modernos y está íntimamente relacionada con el desplazamiento de los continentes por el planeta. Hace 300 millones de años, una colisión entre dos masas terrestres gigantes provocó que el terreno se uniera en un solo e inmenso continente, incluso aún más grande que Rodinia. Se llamó Pangea, que significa toda tierra. La colisión originó una colosal cadena montañosa, más grande que la del Himalaya, que corría por el centro del enorme continente. Estas montañas contribuían con la catástrofe que golpearía al mundo. Eran tan altas que alteraron los patrones climáticos del enorme nuevo continente. A medida que eran arrastradas desde el océano, las nubes chocaban contra las laderas de las montañas y se elevaban en la atmósfera para formar lo que se conoce como nube base. Al no poder avanzar tierra adentro, las nubes acumulaban más y más humedad, hasta que el vapor de agua caía sobre la línea costera como lluvia. Toda esa lluvia convirtió la línea costera en un exuberante paraíso. Pero las montañas impedían que las lluvias llegaran hasta el corazón del continente. El centro de Pangea albergaba un inmenso desierto. Era 10 veces más grande que el Sahara y cubría el 60% de la Tierra. Restos de este descomunal desierto pueden hallarse no solo en el Sahara, sino por todo el planeta. El Gran Cañón, la maravilla natural más grande de los Estados Unidos, guarda un increíble secreto de su pasado, y el geólogo Larry Coates va a revelarlo. El Gran Cañón es de los pocos lugares sobre la Tierra en donde un corte en estas capas de roca nos permite viajar a su pasado geológico. Mientras descendemos por el cañón, retrocedemos millones, incluso miles de millones de años. Aquí Larry observa que parte del cañón está compuesto de enormes dunas, formadas por el viento.
Cuando las dunas de arena se forman, los granos vuelan hacia la cima y caen deslizándose por la cara. Y durante milenios, esas arenas fueron sepultadas tan profundamente que se convirtieron en piedra. Estos estratos demuestran que hace 265 millones de años, el mayor desierto que el mundo haya visto cubría no solo África, sino también Estados Unidos. Este desierto coincidió con la extinción más devastadora en la historia del mundo. Hasta un 90% de la vida silvestre del planeta fue arrasada. Los científicos aún debaten la causa de la extinción. La teoría más popular cree que las grandes erupciones volcánicas liberaron metano en la atmósfera, envenenando el planeta. Esto coincidió con el aumento masivo en las temperaturas del mundo, que creó el superdesierto de Pangea y casi acabó con él. Este profundo cambio climático daría inicio al siguiente capítulo de la vida. Pero los sobrevivientes de ese apocalipsis estaban por vivir otra catástrofe que literalmente destrozaría al mundo. Hace 250 millones de años, nuestro mundo estaba al borde de la extinción. Era un mundo árido y caluroso, dominado por el inmenso supercontinente, con un desierto que cubría la mayor parte de la Tierra. Pero todo eso estaba por cambiar. En el norte del Sahara, el paleontólogo Matt Lamana ha estado explorando una parte del desierto que nos narra una historia increíblemente diferente. Esta es la base de un diente de un pez espada. Es un pariente de los tiburones. Y de hecho, esto está embistiendo un fragmento de caparazón de tortuga. ¿Cómo es posible que criaturas marinas así existieran en el medio del desierto? Solo hay una explicación posible. En algún punto de la historia, el Sahara debió estar bajo el agua. Esto era un estuario. Las mareas subían y bajaban. Debió ser un paraíso tropical comparado con lo que es hoy. Pero este paraíso nos tenía una sorpresa aún mayor. Mientras excavaba en el área, el equipo de Matt halló huesos de uno de los dinosaurios más grandes que alguna vez existieron. Creemos que medía unos 28 metros y tal vez pesaban unas 40 o 45 toneladas. Esta era tierra de dinosaurios. Un mundo colosal y sofocante dominado por gigantes. Pero criaturas tan grandes no podían sobrevivir sin grandes cantidades de vegetación. Entonces, ¿qué sucedió en el mundo desértico de Pangea que desató semejante cambio? La respuesta a esa pregunta puede buscarse en las selvas de Sudamérica. Los geólogos Hans Kraus y Terry Aiken viajan al corazón de Venezuela en busca de pruebas sobre la muerte del supercontinente. Es uno de los lugares más difíciles de alcanzar del mundo. El destino es el Aullante Puy, la montaña del diablo, un muro de roca de casi 2 kilómetros de altura, con cicatrices de un hecho catastrófico. Los geólogos encuentran lo que buscan en medio de un paisaje de cimas misteriosas y rocas partidas en la cima del Aullante Puy. Hans y Terry llegaron aquí para descubrir qué pudo convertir un desierto en un paraíso hace millones de años.
Para el ojo experto, miles y miles de grietas verticales muestran cómo fue creado este paisaje. Pueden verse claramente cuadrados y formas de diamantes en las torres que reflejan el patrón de fractura dentro de la roca. Estas grietas en la roca fueron causadas por un hecho extremadamente demoledor. Marcan el lugar donde el gigantesco continente de Pangea se partió. Una vez más, las placas tectónicas que flotan por el mundo entraron en movimiento, ahora alejándose una de la otra. Centímetro a centímetro, milenio tras milenio, el antiguo supercontinente se dividió en varios nuevos continentes, incluyendo a Sudamérica. La fractura sufrida por este área moldeó riscos sorprendentes en el paisaje y provocó el nacimiento de una serie espectacular de cataratas. Durante los últimos 70 millones de años han caído desde la cima del Ollantaypuy a casi 2 kilómetros de altura. Este es el Salto del Ángel. Pero el Ollantaypuy no fue el único lugar que estuvo en movimiento. Mientras el supercontinente se partía, la tierra que se convertiría en el Sahara colapsó. Permitiendo que mares prehistóricos inundaran el desierto. Y así nació el Océano Atlántico. Este fue el momento decisivo del mundo moderno. Durante millones de años, los continentes que conocemos comenzaron a tomar forma, moldeando maravillas naturales en sus paisajes. Hace más de 2.000 millones de años, el lecho de roca del Gran Cañón fue moldeado por el fuego. Aplastado por fuerzas titánicas, ayudó a moldear un continente. Y se endureció en el agobiante calor del desierto que cubría al mundo. Pero ahora iba a ahogarse. En varias ocasiones a lo largo de su historia, el Gran Cañón estuvo sumergido bajo los mares de la primitiva Tierra. Antiguas criaturas marinas extintas hacía ya tiempo sobrevivieron como fósiles en las capas geológicas de las paredes del cañón, pruebas de un mar desaparecido. Hay fósiles de criaturas marinas. Esta es una esponja, parecida a las que crecen en el océano hoy. Había braquiópodos, una especie de almeja con una cresta en el medio. Estos estratos demuestran que hace 250 millones de años el cañón estaba bajo el agua, pero estuvo sumergido hasta no hace mucho tiempo. Porque 90 millones de años atrás, América estaba en movimiento. Todo el medio oeste americano yacía bajo un mar tropical poco profundo. Y lo que convirtió esto en las grandes llanuras de Estados Unidos es una fuerza que puede mover montañas. Mientras se desplazaba por el mundo, la placa norteamericana se topó con la del Pacífico. Las dos placas colisionaron en un choque de titanes que podía tener un solo resultado.
La colisión provocó que se formara un inmenso pliegue y la meseta del Colorado se elevó 5 kilómetros hacia el cielo. La tierra naciente tendría un gran efecto sobre los mares que cubrían el continente. El mar interior desapareció para dar lugar a la zona central de Estados Unidos. Y el continente a la deriva se plegó contra la placa del Pacífico, dando nacimiento a las montañas rocallosas. Los ríos comenzaban a correr por los lados de las montañas, y el río Colorado atravesaba la llanura. Con el tiempo, moldearía uno de los más grandes monumentos de roca arenisca, el Gran Cañón. El río está ahora casi 2 kilómetros debajo de la llanura, pero llegar allí le demandó un viaje épico por el tiempo. Will Gadd y el geólogo Micah Jessup escalan una cima de roca de 120 metros para descubrir cuánto ha viajado el Colorado. ¡Cuidado! ¡Wow! Es genial. Fue duro, ¿eh? Sí, buen trabajo. ¡Qué vista! Nada mal, ¿eh? Lo que Will y Micah observan no es cualquier hueco en el suelo. El río Colorado ha erosionado capa tras capa de la roca roja de la meseta. Desde su posición aventajada sobre un diminuto fragmento de esas capas erosionadas, pueden ver cómo la tierra fue desapareciendo, exponiéndola a los elementos. Expuesta en la roca roja debajo de ellos, yace toda la historia de los Estados Unidos. Esas capas revelan el más famoso desastre en toda la historia apocalíptica de la Tierra. Hace 65 millones de años, un enorme meteorito chocó contra la Tierra. El impacto combinado con un aumento de la actividad volcánica originó una suerte de invierno nuclear que acabaría con los dinosaurios. Nada que pesara más de 10 kilos sobrevivió. Las criaturas mejor preparadas para sobrevivir a esta catástrofe fueron los mamíferos. Con el tiempo adoptarían todas las formas y tamaños, dispersándose por todo el planeta. Pero también ellos deberían luchar por sobrevivir. En las profundidades de los mares de Australia hallamos evidencia de otra gran catástrofe. Una catástrofe que afectaría profundamente al mundo. Y un equipo de buzos arriesga sus vidas por encontrarla. Muy bien. Descubrieron algo que no debería existir. Es una roca de arrecife, pero proviene de un lugar demasiado profundo para que un arrecife de coral sobreviva. Solo puede haber una explicación posible. En algún momento el nivel del mar debió estar mucho más bajo de lo que hoy está. ¿Qué clase de catástrofe haría que los niveles del mar descendieran más de 50 metros? La respuesta está en la era de hielo. Bienvenidos a Alaska. Hace 12.000 años el mundo fue azotado por una era de hielo. Los casquetes polares se extendieron por el planeta, hasta que un tercio del mundo estuvo congelado. Los restos de esa edad de hielo aún pueden verse. Indicios de una época en que los glaciares cubrían el mundo.
Will Gadd está aquí con el experto en hielo, Peter Häusler, para explorar uno de los lugares más peligrosos del mundo, el fondo de un glaciar. ¡Guarda! ¿De acuerdo? Aquí vamos. ¡Bajando! ¡Vamos, Will! Un glaciar contiene millones de toneladas de hielo compacto, consumiendo la montaña a una velocidad de 3 centímetros por día. Hace 3 millones de años, la actividad tectónica junto con diminutos cambios en la rotación de la Tierra alrededor del Sol permitieron que los glaciares se apoderaran del mundo. Mientras las temperaturas del planeta descendían, las nevadas comenzaron a compactarse una sobre otra, fundiéndose en una gran masa de hielo. Más y más nieve se comprimió, expulsando cada molécula de aire hasta que nada, salvo sólido hielo, quedó. El hielo comenzó a moverse por su propio peso y millones de glaciares vagaban inexorablemente desde los polos, como una ola en cámara lenta, devorando el mundo. La era de hielo había comenzado. Alaska aún alberga glaciares que se formaron durante esa era, cuando literalmente reconstruyeron el mundo. Estos glaciares hicieron que las montañas se separasen, las partieron en pedazos y las rocas que estaban en la cima están ahora aquí abajo en el fondo del glaciar. El glaciar actúa como una correa transportadora partiendo las montañas y haciendo que el sedimento caiga finalmente al océano. Y no existió solo una era de hielo, hubo decenas. Cada una duraba miles de años. Apenas estamos emergiendo de la última. Esto es genial, Peter. Sí, es increíble. El hielo de estos glaciares atrapó agua de los océanos, causando un descenso en los niveles del mar en todo el planeta. Y esto alteró radicalmente al mundo. La era de hielo tuvo un importante efecto sobre la vida en todo el planeta. El geofísico marino Thomas Stiglitz busca evidencia de esto en la actualidad. Su búsqueda lo trajo hasta una alejada línea costera del norte de Australia, donde busca un fenómeno muy particular. Lo estoy buscando. Aquí está. Creo que lo encontré. Vi unas burbujas y lo que brota es agua dulce que puede beberse. Esto es un pozo de agua dulce, un túnel bajo el océano que sigue el curso de un antiguo río. Sorprendentemente, agua dulce corre por debajo del mar. ¿Cómo puede existir semejante aberración de la naturaleza? Que estos pozos de agua dulce estén en este canal del río nos indica que en algún punto del pasado geológico el nivel del mar debió estar más bajo para permitir la formación de estos canales, si no, no estarían. Hace 12.000 años, la era de hielo provocó un descenso en el nivel de los mares del mundo. Esto dejó expuesta la línea costera de Australia, creando ríos que aún hoy llevan agua dulce al mar. Pero la era de hielo no solo afectó a Australia. En el Sahara Oriental, Matt Gange explora una antigua red de cuevas de 12.000 años. Y encuentra lo último que esperaríamos hallar en el desierto. Imágenes fantásticas de personas nadando en una sabana exuberante. Es de lo más increíble que vi. Son pinturas de gente nadando en un lago, en el medio del desierto del Sahara. Pinturas que datan de hace 1000 años. Es asombroso, considerando que no hay agua a cientos de kilómetros de allí.
Hace 12.000 años, una catarata caía aquí. Y alimentaba un oasis que cubría la mayor parte de la Tierra. La última era de hielo tuvo un efecto tan profundo sobre el clima que lo que una vez fue desierto se convirtió en un exuberante paraíso verde. El clima cambiante ofreció una oportunidad de oro al hombre, y no solo en el Sahara. En Alaska, el descenso del nivel del mar abrió un puente de tierra que atravesaba el estrecho de Bering, permitiendo que los humanos ingresaran a América. El hielo moldeó a América en muchos otros aspectos. A medida que cada era de hielo terminaba, el hielo atrapado en los glaciares del mundo comenzó a derretirse. En el oeste de los Estados Unidos, el agua derretida de los glaciares caía en cascada por las laderas de las montañas rocallosas, hasta terminar en el Gran Cañón. El agua derretida arrasó con grandes rocas redondeadas atrapadas una vez en los glaciares. Estas arrastraron roca del lecho del río, erosionando las paredes del cañón. Nacido del fuego de una colisión continental, el Gran Cañón fue finalmente moldeado por el hielo. El hielo es una fuerza increíblemente destructiva, incluso aunque no tenga forma de glaciar. Algo tan pequeño como una gota de agua puede quedar atrapada bajo las grietas del cañón y cuando se congela, provoca la caída de roca del borde. Durante millones y millones de años, fuerzas como esta dieron forma al mundo. Incluso después de la última era de hielo, continuaron erosionando cañones, creando valles de ríos profundos y reduciendo montañas a llanuras. Y finalmente, cambiando el planeta de modos que recién hoy comenzamos a comprender. Las maravillas de la naturaleza no tienen fin. Sus asombrosos fenómenos naturales son constantemente moldeados por una combinación de erosión climática y fuerzas geológicas. La actividad tectónica que construyó los continentes durante 4.000 millones de años aún construye la Tierra de hoy, y podemos apreciarlo en Alaska. Porque Alaska es una de las áreas más volcánicas del planeta. Alberga 41 volcanes activos. El más peligroso es el Monte Agustín. Y el vulcanólogo John Power está aquí para controlar una zona que entró en erupción recientemente. Esta parte del volcán está unos 100 metros más alta que antes que la erupción. Esto de aquí surgió de una profundidad de 10 kilómetros bajo la superficie. Las fuerzas volcánicas que moldean nuestro planeta están formando tierra nueva en Alaska a una increíble velocidad. La tierra que estamos pisando aquí tiene unos 12 o 13 meses. Esta es sin duda la tierra más joven de Alaska. Bajo este hielo, las fuerzas principales que construyeron el planeta durante los últimos 4.000 millones de años aún intentan llegar a la superficie. Mientras nuevas tierras surgen, otras partes del mundo desaparecen. Durante los últimos 15 a 20 años, las temperaturas de toda Alaska han estado aumentando a una velocidad increíble. Al sobrevolar el Valle Nick, al sur de Alaska, los efectos se ven en la superficie del suelo del valle. Una vez, todo este valle estuvo cubierto por un gigantesco glaciar.
Donde una vez hubo hielo, hoy crecen árboles, subiendo las montañas por el recorrido del glaciar. La vida que hoy conocemos está dejando su marca por todo el planeta. ¿Pero qué nos depara el futuro? Dentro de 200 millones de años, la deriva continental volverá a unir nuestro mundo para crear otro gigantesco supercontinente, el Pangea último. Será tan grande que un enorme desierto volverá a crearse en su corazón. ¿Quién sabe si la humanidad estará sobre él para verlo? Los dinosaurios dominaron el planeta durante 150 millones de años. El Homo sapiens solo lo ha habitado durante 200.000 años. Ya hemos alterado el planeta más drásticamente que cualquier otra criatura en su historia. Pero en términos geológicos, somos un suspiro en el tiempo. 4.000 millones y medio de años de historia nos enseñaron que las fuerzas que crearon las maravillas naturales que disfrutamos nos darán paisajes aún mayores, aún más asombrosos que todos los que conocemos. Los ríos comenzaban a correr por los lados de las montañas y el río Colorado atravesaba la llanura. Con el tiempo, moldearía uno de los más grandes monumentos de roca arenisca, el Gran Cañón. El río está ahora casi 2 kilómetros debajo de la llanura, pero llegar allí le demandó un viaje épico por el tiempo. Will Gadd y el geólogo Micah Jessup escalan una cima de roca de 120 metros para descubrir cuánto ha viajado el Colorado. ¡Cuidado! ¡Wow! Es genial. Fue duro, ¿eh? Sí, buen trabajo. ¡Qué vista! Nada mal, ¿eh? Lo que Will y Micah observan no es cualquier hueco en el suelo. El río Colorado ha erosionado capa tras capa de la roca roja de la meseta. Desde su posición aventajada sobre un diminuto fragmento de esas capas erosionadas, pueden ver cómo la tierra fue desapareciendo, exponiéndola a los elementos. Expuesta en la roca roja debajo de ellos, yace toda la historia de los Estados Unidos. Esas capas revelan el más famoso desastre en toda la historia apocalíptica de la Tierra. Hace 65 millones de años, un enorme meteorito chocó contra la Tierra. El impacto combinado con un aumento de la actividad volcánica originó una suerte de invierno nuclear que acabaría con los dinosaurios. Nada que pesara más de 10 kilos sobrevivió. Las criaturas mejor preparadas para sobrevivir a esta catástrofe fueron los mamíferos. Con el tiempo adoptarían todas las formas y tamaños, dispersándose por todo el planeta. Pero también ellos deberían luchar por sobrevivir. En las profundidades de los mares de Australia hallamos evidencia de otra gran catástrofe y comienza con una explosión. Hace 4.500 millones de años, algo sucedió con nuestro mundo
que lo cambiaría para siempre. Un planeta del tamaño de Marte chocó contra el nuestro y ambos se fundieron en uno. La colisión puso en marcha el motor que cambiaría nuestro planeta, transformando una Tierra desolada en el planeta verde que todos conocemos hoy. Descubrimos cosas nuevas sobre nuestro planeta todos los días. Y este no es el tipo de geología que puede estudiarse en un laboratorio. Para comprenderla, se necesita una nueva clase de científicos. Científicos dispuestos a todo por conseguir respuestas. Para develar la historia de la Tierra, deben vivirla. Descubrieron que ola tras ola de catástrofes y violencia descomunal se combinarían para crear el mundo que hoy conocemos. Este tranquilo planeta azul se forjó con el Armagedón. Hace 4.500 millones de años, la Tierra era un infierno volcánico. Los gases de este caos formaron una atmósfera primitiva. El hidrógeno se combinó con el oxígeno en esta atmósfera y se creó el agua, que finalmente cubriría el planeta. Pero no había tierra en los enormes mares de nuestro incipiente planeta. Solo agua, teñida de verde por el hierro que emanaba del centro de la Tierra. Entonces, ¿cómo surgió la Tierra? La respuesta no está en la superficie, sino en las profundidades del corazón del planeta. El mundo que conocemos hoy flota sobre un mar de roca fundida llamado magma, que bulle bajo nuestros pies. Porque hace 4.500 millones de años, cuando los dos mundos chocaron, se fundieron para crear un planeta tan grande que las presiones extremas derritieron su interior. Mundo. La era de hielo había comenzado. Alaska aún alberga glaciares que se formaron durante esa era, cuando literalmente reconstruyeron el mundo. Estos glaciares hicieron que las montañas se separasen, las partieron en pedazos y las rocas que estaban en la cima están ahora aquí abajo en el fondo del glaciar. El glaciar actúa como una correa transportadora partiendo las montañas y haciendo que el sedimento caiga finalmente al océano. Y no existió solo una era de hielo. Hubo decenas. Cada una duraba miles de años. Apenas estamos emergiendo de la última. Esto es genial, Peter. Sí, es increíble. El hielo de estos glaciares atrapó agua de los océanos, causando un descenso en los niveles del mar en todo el planeta. Y esto alteró radicalmente al mundo. La era de hielo tuvo un importante efecto sobre la vida en todo el planeta. El geofísico marino Thomas Stiglitz busca evidencia de esto en la actualidad. Su búsqueda lo trajo hasta una alejada línea costera del norte de Australia, donde busca un fenómeno muy particular. Lo estoy buscando. Aquí está. Creo que lo encontré. Vi unas burbujas y lo que brota es agua dulce que puede beberse. Esto es un pozo de agua dulce, un túnel bajo el océano que sigue el curso de un antiguo río. Sorprendentemente, agua dulce corre por debajo del mar. ¿Cómo puede existir semejante aberración de la naturaleza? Que estos pozos de agua dulce estén en este canal del río nos indica que
en algún punto del pasado geológico, el nivel del mar debió estar más bajo para permitir la formación de estos canales, si no, no estarían. Hace 12.000 años, la era de hielo provocó un descenso en el nivel de los mares del mundo. Esto dejó expuesta la línea costera de Australia, creando ríos que aún hoy llevan agua dulce al mar. Pero la era de hielo no solo afectó a Australia. En el Sahara Oriental, Matt Gange explora una antigua red de cuevas de 12.000. La actividad se denomina deriva continental y es la fuerza que construye el mundo. Por miles de millones de años, la deriva continental construyó masas terrestres cada vez más inmensas. Hasta que 1.800 millones de años atrás, una gigantesca colisión creó las condiciones que revolucionarían la vida sobre el planeta. El aventurero Will Gadd llegó al Gran Cañón, donde el geólogo Carl Karlström le mostrará pruebas de este suceso. En el fondo del cañón existe una capa de roca de más de 2.000 millones de años. Es una pieza clave en la historia de la Tierra, porque exhibe las marcas de una colisión continental. Mira esto, es fantástico. Las capas y estas bandas aquí son asombrosas. Es roca metamórfica. ¿Y qué son estas bandas? Sí, imagina las fuerzas cuando dos continentes chocan. Aquí tienes las pruebas, mira cómo corren estas pequeñas bandas. Nos indican que estas rocas se formaron por una tremenda presión, por una colisión de placas tectónicas hace millones de años. Esta roca es de las más antiguas del Gran Cañón. Esta roca marca el momento en que se creó un continente. Hace 1.800 millones de años, un pequeño grupo de islas prehistóricas se interpuso en el camino de una gigantesca masa terrestre. Esa masa terrestre, un día, se convertiría en América. Avanzó sobre las islas, aplastándolas y destruyéndolas en una caldera de fuego que las fundió, convirtiendo todo en un enorme continente. El primer supercontinente del mundo, Rodinia. La línea costera de Rodinia albergaba el vivero que hizo posible que la vida surgiera. En sus aguas poco profundas, organismos de una sola célula se combinaron para formar algas primitivas que convertirían la luz del sol en oxígeno. Y el oxígeno creó las condiciones para el próximo gran paso: la vida animal. Crear un desierto que abarque 2 continentes modernos y está íntimamente relacionada con el desplazamiento de los continentes por el planeta. Hace 300 millones de años, una colisión entre 2 masas terrestres gigantes provocó que el terreno se uniera en un solo e inmenso continente, incluso aún más grande que Rodinia. Se llamó Pangea, que significa toda tierra. La colisión originó una colosal cadena montañosa, más grande que la del Himalaya, que corría por el centro del enorme continente. Estas montañas contribuían con la catástrofe que golpearía al mundo. Eran tan altas que alteraron los patrones climáticos del enorme nuevo continente. A medida que eran arrastradas desde el océano, las nubes chocaban contra las laderas de las montañas y se elevaban en la atmósfera para formar lo que se conoce como nube base.
Al no poder avanzar tierra adentro, las nubes acumulaban más y más humedad, hasta que el vapor de agua caía sobre la línea costera como lluvia. Toda esa lluvia convirtió la línea costera en un exuberante paraíso. Pero las montañas impedían que las lluvias llegaran hasta el corazón del continente. El centro de Pangea albergaba un inmenso desierto. Era 10 veces más grande que el Sahara y cubría el 60% de la Tierra. Restos de este descomunal desierto pueden hallarse no solo en el Sahara, sino por todo el planeta. El Gran Cañón, la maravilla natural más grande de los Estados Unidos, guarda un increíble secreto de su pasado, y el geólogo Larry Coates va a revelarlo. El Gran Cañón es de los pocos lugares sobre la Tierra en donde un corte en estas capas de roca nos permite viajar a su pasado geológico. Mientras descendemos por el cañón, retrocedemos millones, incluso miles de millones de años. Aquí Larry observa que parte del cañón está compuesto de enormes dunas, formadas por el viento. Razón de Venezuela en busca de pruebas sobre la muerte del supercontinente. Es uno de los lugares más difíciles de alcanzar del mundo. El destino es el aullante Puy, la montaña del diablo. Un muro de roca de casi 2 kilómetros de altura, con cicatrices de un hecho catastrófico. Los geólogos encuentran lo que buscan en medio de un paisaje de cimas misteriosas y rocas partidas en la cima del aullante Puy. Hans y Terry llegaron aquí para descubrir qué pudo convertir un desierto en un paraíso hace millones de años. Para el ojo experto, miles y miles de grietas verticales muestran cómo fue creado este paisaje. Pueden verse claramente cuadrados y formas de diamantes en las torres que reflejan el patrón de fractura dentro de la roca. Estas grietas en la roca fueron causadas por un hecho extremadamente demoledor. Marcan el lugar donde el gigantesco continente de Pangea se partió. Una vez más, las placas tectónicas que flotan por el mundo entraron en movimiento, ahora alejándose una de la otra. Centímetro a centímetro, milenio tras milenio, el antiguo supercontinente se dividió en varios nuevos continentes, incluyendo a Sudamérica. La fractura sufrida por este área moldeó riscos sorprendentes en el paisaje y provocó el nacimiento de una serie espectacular de cataratas. Durante los últimos 70 millones de años han caído desde la cima del aullante Puy a casi 2 kilómetros de altura. Este es el Salto del Ángel. Pero el aullante Puy no fue el único lugar que estuvo en movimiento. En el fondo del cañón existe una capa de roca de más de 2.000 millones de años. Es una pieza clave en la historia de la Tierra.
porque exhibe las marcas de una colisión continental. Mira esto, es fantástico. Las capas y estas bandas aquí son asombrosas. Es roca metamórfica. ¿Y qué son estas bandas? Sí, imagina las fuerzas cuando dos continentes chocan. Aquí tienes las pruebas. Mira cómo corren estas pequeñas bandas. Nos indican que estas rocas se formaron por una tremenda presión, por una colisión de placas tectónicas hace millones de años. Esta roca es de las más antiguas del Gran Cañón. Esta roca marca el momento en que se creó un continente. Hace 1800 millones de años, un pequeño grupo de islas prehistóricas se interpuso en el camino de una gigantesca masa terrestre. Esa masa terrestre, un día, se convertiría en América. Avanzó sobre las islas, aplastándolas y destruyéndolas en una caldera de fuego que las fundió, convirtiendo todo en un enorme continente. El primer supercontinente del mundo, Rodinia. La línea costera de Rodinia albergaba el vivero que hizo posible que la vida surgiera. En sus aguas poco profundas, organismos de una sola célula se combinaron para formar algas primitivas que convertirían la luz del sol en oxígeno. Y el oxígeno creó las condiciones para el próximo gran paso: la vida animal. La vida tenía 1500 millones de años para florecer. Pero otro desastre mundial se aproximaba y mataría a casi todas las criaturas del planeta. Hace 300 millones de años el mundo rebosaba de vida. Pero la vida es algo muy frágil. No se necesita demasiado para acabar con ella. Estaban por producirse una serie de hechos que casi la llevan a la extinción. La vida silvestre del planeta fue arrasada. Los científicos aún debaten la causa de la extinción. La teoría más popular cree que las grandes erupciones volcánicas liberaron metano en la atmósfera, envenenando el planeta. Esto coincidió con el aumento masivo en las temperaturas del mundo, que creó el superdesierto de Pangea y casi acabó con él. Este profundo cambio climático daría inicio al siguiente capítulo de la vida. Pero los sobrevivientes de ese apocalipsis estaban por vivir otra catástrofe que literalmente destrozaría al mundo. Hace 250 millones de años, nuestro mundo estaba al borde de la extinción. Era un mundo árido y caluroso, dominado por el inmenso supercontinente, con un desierto que cubría la mayor parte de la Tierra. Pero todo eso estaba por cambiar. En el norte del Sahara, el paleontólogo Matt Lamana ha estado explorando una parte del desierto que nos narra una historia increíblemente diferente. Esta es la base de un diente de un pez espada. Es un pariente de los tiburones. Y de hecho, esto está embistiendo un fragmento de caparazón de tortuga. ¿Cómo es posible que criaturas marinas así existieran en el medio del desierto? Solo hay una explicación posible. En algún punto de la historia, el Sahara debió estar bajo el agua. Esto era un estuario. Las mareas subían y bajaban. Debió ser un paraíso tropical comparado con lo que es hoy.
Pero este paraíso nos tenía una sorpresa aún mayor. Mientras excavaba en el área, el equipo de Matt halló huesos de uno de los dinosaurios más grandes que alguna vez existieron. Creemos que medía unos 28 metros y tal vez pesaban unas 40 o 45 toneladas. Esta era tierra de dinosaurios. Un mundo colosal y sofocante dominado por gigantes. Pero criaturas tan grandes no podían sobrevivir sin grandes cantidades de vegetación. Entonces, ¿qué sucedió en el mundo desértico de Pangea que desató semejante cambio? Grandes monumentos de roca arenisca, el Gran Cañón. El río está ahora casi 2 kilómetros debajo de la llanura, pero llegar allí le demandó un viaje épico por el tiempo. Will Gadd y el geólogo Micah Jessup escalan una cima de roca de 120 metros para descubrir cuánto ha viajado el Colorado. ¡Cuidado! ¡Wow! Es genial. Fue duro, ¿eh? Sí, buen trabajo. ¡Qué vista! Nada mal, ¿eh? Lo que Will y Micah observan no es cualquier hueco en el suelo. El río Colorado ha erosionado capa tras capa de la roca roja de la meseta. Desde su posición aventajada sobre un diminuto fragmento de esas capas erosionadas, pueden ver cómo la tierra fue desapareciendo, exponiéndola a los elementos. Expuesta en la roca roja debajo de ellos, yace toda la historia de los Estados Unidos. Esas capas revelan el más famoso desastre en toda la historia apocalíptica de la Tierra. Hace 65 millones de años, un enorme meteorito chocó contra la Tierra. El impacto combinado con un aumento de la actividad volcánica originó una suerte de invierno nuclear que acabaría con los dinosaurios. Nada que pesara más de 10 kilos sobrevivió. Las criaturas mejor preparadas para sobrevivir a esta catástrofe fueron los mamíferos. Con el tiempo adoptarían todas las formas y tamaños, dispersándose por todo el planeta. Pero también ellos deberían luchar por sobrevivir. En las profundidades de los mares de Australia hallamos evidencia de otra gran catástrofe. Una catástrofe que afectaría profundamente al mundo. Y un equipo de buzos arriesga sus vidas por encontrarla. Muy bien. Descubrieron algo que no debería.